Hola, soy Arturo Vallados. Y Pilar Coronado. ¿Por qué eligieron esa evidencia? Bueno, nosotros escogimos la evidencia del coche, que se armó con la estructura de piñón cremallera. Y bueno, yo la escogí porque se me hizo algo muy interesante. Estuvo muy padre armar un coche. Y más si era, bueno, la mía era la primera vez que hacía un coche. Y estuvo retador, pero estuvo padre. Yo en lo personal no sabía qué hacer con el coche, no tenía idea de qué hacer. Y eso fue muy padre porque empezamos desde cero. No tenía idea de cómo funcionaba un coche ni qué era un piñón cremallera. Pero un amigo sabía de robótica, Javier sabía de robótica, y él fue el que tomó el liderazgo en el proyecto en cuanto a la construcción del coche. Empezamos a planear cómo queríamos que fuera, tuvimos algún intento fallido, se nos rompieron las piezas y después nos fue saliendo poco a poco y fue un reto muy padre porque empezamos de cero y llegamos a algo inesperado. ¿Qué aprendizajes obtuvieron de las experiencias compartidas por sus compañeros? Que con los conocimientos de todos se pudo lograr algo, pues, algo bueno. Yo, en lo personal, cómo armar el coche en sí y cómo integrar los conocimientos de cada uno de los compañeros en la construcción del coche, cuando uno sabe, no sé, cómo pegar las piezas, lo eléctrico, cómo tienen que estar, Cómo ensamblar. cómo ensamblar, exacto, cómo tiene que estar el piñón cremallera para que gire de que así, y ya. Hola, mi nombre es Elías Yáñez y la evidencia que yo escogí fue un programa en Python que consistía en un juego de memoria sobre una matriz de 4x4. Se tenían que hacer números al azar del 1 al 8 y tenías que pedirle al usuario que seleccionara las coordenadas de cada tarjeta. Fue complicado comenzar porque se necesitaba de muchos ciclos para poder hacer que el programa funcionara, pero una vez que agarrabas era mucha repetición, así que se podía hacer de una manera más fácil. Algo que me pasó a mí fue que decidí hacer el programa con demasiadas líneas, lo cual fue un error de la competencia que tenía que tener, ya que un programa normal hubiera usado alrededor de 60 líneas y yo usé más de 100. Esto me demostró que, además de que puedo hacer un juego, porque es auténticamente un juego de memoria en la computadora, funciona como un videojuego, sé resolver este problema y me demuestro a mí mismo que soy capaz de esto y más adelante de mucho más. Hola, soy Raúl Ávila. Yo soy Cristian Betancourt. De la retroalimentación que me brindaron mis compañeros, ¿qué habilidades, cualidades o aptitudes identificaron en mí que yo no había considerado seriamente como fortalezas? Bueno, básicamente en mi equipo nos dimos cuenta que cada uno sabía algo que no sabían los demás y eso nos ayudó para como integrarlo de forma compacta para el momento de realizar el carro, porque algunos sabían más cómo utilizar pues la computadora para diseñar el carro en AutoCAD y otros sabían más bien cómo hacer las cosas ahí mismo en el laboratorio con las herramientas, etcétera. Entonces yo creo que cada quien descubrió una nueva cualidad que no tenía y pues experimentamos mucho con eso y también nos dimos cuenta que pues es importante escuchar a los demás y pues aprender de cada quien. Bueno, yo me di cuenta que pues, el trabajo en equipo es muy importante porque si las ideas son muy variadas, al final se llega a un proyecto más completo y aunque haya discusiones se puede llegar a un acuerdo mutuo. Y también concuerdo en eso de que cada quien tiene diferentes habilidades que ayudan mucho al proyecto, ya que algunos saben usar la impresora láser y otros saben armar el carro, otros solamente hacen la presentación, pero pues todos dan su propia como parte al proyecto que lo hace único. ¿Qué diferencias hubo entre la forma en que los miembros de tu equipo enfrentaron problemas? Bueno, pues en realidad hubieron muchas diferencias porque casi siempre cada quien veía una forma de resolver el problema de una forma distinta.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pues tenía pensado un mecanismo del piñón cremallera y era distinto al de mis compañeros y cada quien tenía su idea de cómo hacer el piñón cremallera y llegamos a un acuerdo mutuo en tratar de hacer el que se hiciera pues de mejor manera y terminamos haciéndolo con la impresora láser, cortando la madera y la ensamblamos todos juntos después. Pues para ser honesto, siento que mi equipo no tuvo tantos problemas porque éramos un equipo unido. O sea, al principio hicimos bastantes como pruebas y errores. De por sí el carrito no avanzaba mucho, entonces eso fue una dificultad. Pero al final de cuentas no hubo tantos problemas para lo que es el armado y el ensamblado y lo que es la manufactura y todo del carro, porque pues, por ejemplo, unos pegaban y otros armaban y, por ejemplo, en mi caso a mí me tocó hacer como 2 modelos que siento, al final no fueron los finales, pero como que fueron bastante útiles para llegar al proyecto final, que el cual fue el carrito. Bueno, esto fue todo y gracias.